Hoy vamos a resolver esta integral que se trata nuevamente de una función trigonométrica. Bien, yo encontré dos posibles soluciones o dos distintas formas para resolver este tipo de integral. Entonces, rápidamente vamos a resolverla de la primera forma. Como ya les he mencionado en el video anterior, siempre que nos encontremos una integral de una función trigonométrica, si no se puede resolver por sustitución, siempre debemos de tener en cuenta las diferentes y variadas identidades trigonométricas. Y si no, en todo caso, racionalizar. Entonces, vamos a hacer uso de identidades trigonométricas. Entonces, vamos a hacer uso de las identidades. Nos percatamos que aquí tenemos un seno de 2x. Y revisando algunas de las identidades trigonométricas, nos encontramos con esta, que se ve muy idéntica, ¿no? Entonces, tenemos que el seno de 2 veces a, que a es cualquier ángulo, es igual a 2 por el seno del mismo ángulo que tenemos aquí, por el coseno del mismo ángulo que tenemos aquí. En este caso, el ángulo es 2x, ¿no? Pero aquí tenemos 2 veces a y aquí a. Entonces, por ende, va a ser x. Aquí el ángulo va a ser x. Entonces, simplemente sustituimos. El seno de 2 veces x va a ser igual que poner 2 veces por el seno de x por el coseno de x. Y aquí, como no tiene caso seguir poniendo el 1, vamos de igual forma a reemplazarlo por alguna de las identidades trigonométricas. En este caso, escogí esta identidad porque hay otras dos muy parecidas a estas que nos da 1. Escogí esta porque estamos hablando, bueno, escogí estas para que estén en los mismos términos o en las mismas identidades o en las iguales funciones que el seno y el coseno, porque no tendría caso poner, por ejemplo, el cosecante cuadrado y menos cotangente al cuadrado, ¿no? Que eso es igual a 1, no tendría caso. Entonces, por eso escogí esta identidad. Entonces, simplemente aquí lo vamos a reemplazar. Pero nos damos cuenta que esto se asemeja a un producto notable. Justo el que tenemos aquí, curiosamente. Entonces, vamos a colocar a toda esta expresión en algo más simple, como lo que tenemos aquí. Tenemos a elevado al cuadrado, en este caso a podría ser seno de x al cuadrado del ángulo x o coseno cuadrado de x. En este caso me gusta más poner primero el seno de x. Entonces, igual tenemos a cuadrada, aquí está, b cuadrada, aquí está. 2, aquí se me olvida el 2. 2 veces el primero por el segundo, aquí está. 2 por el seno de x por el coseno de x. Entonces, vamos a colocar lo mismo. El seno de x más el coseno de x y todo esto elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y aquí tampoco podemos aplicar la sustitución, aún no. Vamos a seguir utilizando identidades. Aquí vamos a aplicar un axioma de la multiplicación, específicamente el número 4, el axioma número 4 de la multiplicación. Dice que si multiplicamos a cualquier expresión o a cualquier cosa por 1, no va a pasar nada. Entonces, en este caso, 1, pero el 1 podría escribirse como, por ejemplo, 1 sobre coseno
elevado al cuadrado del ángulo X sobre lo mismo. Coseno elevado al cuadrado sobre X. Y esto es 1, ¿por qué? Porque si hacemos la división, ese va a quedar arriba y este abajo. Y coseno elevado al cuadrado de X sobre el coseno elevado al cuadrado de X da 1. Entonces, se cumple el axioma. ¿Y esto para qué? Esto tiene un propósito. Porque vamos a buscar de alguna forma que esto que va a quedar abajo, ¿no? Y vamos a buscar la forma de que se aplique alguna identidad. Ya lo vamos a ver. Vamos a reinscribir todo esto ya de forma más organizada. Bien. Hemos aplicado varias identidades y algunas propiedades de la potencia y también de las fracciones. Miren, vamos en orden. 1 sobre coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado del ángulo que estamos manejando aquí. ¿Por qué? En nuestras identidades trigonométricas encontramos que la secante de cualquier ángulo es igual a 1 sobre el coseno del mismo ángulo que estamos hablando. Entonces, si tuviéramos 1 sobre el coseno de X, tendríamos secante, pero tenemos lo mismo, o sea, 2 veces, o sea, elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hablar de secante elevado al cuadrado del mismo ángulo, ¿ok? Y por eso lo pusimos aquí. Ahora, todos estamos de acuerdo en que si tenemos la misma potencia aquí y la misma potencia aquí, los podemos agrupar. Porque A entre B y todo eso elevado al cuadrado es lo mismo decir que A elevado al cuadrado sobre B elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Por eso aquí el coseno de X ya no está elevado al cuadrado, porque aquí ya estamos elevando al cuadrado a toda esta expresión. Entonces, sabemos una de las propiedades de la fracción más bien. Más, si tenemos A más B y todo eso está dividiendo por un número C, lo podemos dividir en dos fracciones, donde A sobre C más B sobre C. Es lo mismo que esto, siempre y cuando sea una suma o una resta. Entonces vamos a hacer lo mismo. Coseno de X está dividiendo a toda esta expresión, podemos dividirla en dos fracciones. Coseno de X. Y listo. Aquí podemos observar dos identidades trigonométricas. Bueno, más bien una. Porque el coseno de X sobre el coseno de X, porque tenemos lo mismo, va a dar 1. Entonces vamos a reconstruir nuestra integral. Miren, ya nos quedó una integral inmediata. Vamos a explicarlo. Aquí tenemos seno de X sobre coseno de X, pero tenemos una identidad para eso, donde el seno del ángulo θ o de cualquier otro ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, tenemos que es igual a la tangente del ángulo θ o del mismo ángulo que habíamos manejado en el seno y en el coseno. Se me olvidó el ángulo. Rápido. Entonces, tangente de X más 1. ¿Por qué? Porque el coseno de X sobre el coseno de X da 1. Entonces tenemos tangente de X más 1 y todo esto elevado al cuadrado. No es necesario efectuar esta operación, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la derivada de lo que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí, es lo mismo. Entonces ya podemos aplicar el método de sustitución. Ok, U va a ser tangente de X más 1. La derivada de U es igual a la secante cuadrada de X, porque tenemos una fórmula para eso. Entonces,
La derivada de u es lo mismo que lo que tenemos en el numerador. Entonces, simplemente es cosa de reconstruir nuestra integral. Entonces, ¿quién es secante elevado al cuadrado de x por la diferencial de x? Es de u, o la diferencial de u. ¿Y quién es tangente de x más 1 elevado al cuadrado? Bueno, elevado al cuadrado no, solo tenemos esto. Entonces, es u y nos percatamos que tenemos un exponente. Simplemente lo ponemos. Esto, u, que está en el denominador, lo vamos a pasar arriba en el numerador. Y para ello vamos a cambiar de signo. Entonces tenemos u a la menos 2 por la diferencial de u. Aquí simplemente integramos. Nos queda como u a la menos 1 sobre menos 1. Más la constante de integración. Pero lo vamos... Bueno, normalmente no se dejan las variables con el signo negativo. Cuando pasa esto, los vamos a pasar abajo para que queden positivos. Y el menos 1 no es necesario poner, colocarlo de nuevo. Simplemente nos queda como menos 1 sobre u más c. Pero recordemos que que la integral no estaba en términos de u, sino en términos de x. Entonces simplemente lo vamos a reemplazar, donde u es tangente de x más 1 más la constante de integración. Entonces, finalmente nuestra integral ha sido resuelta. Entonces, nos queda como menos 1 sobre tangente de x más 1 más la constante de integración. Ok, vamos finalmente a resolver nuestra misma integral por el segundo método, el cual es simplemente aplicar un producto notable. O creo que también me parece que se llama racionalización. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces, aquí vamos a multiplicar por un 1 especial, que es nuevamente estamos aplicando el axioma número 4 de la multiplicación, ¿no? Si multiplicamos a 1 por 1, no va a pasar nada. En este caso, 1 va a ser 1 menos el seno de x sobre 1 menos el seno de x. Porque si dividimos entre una misma cantidad o entre una misma cosa, siempre nos va a dar 1. ¿Y esto para qué? Para poder aplicar este producto notable. Entonces, finalmente nos va a quedar como 1 menos el seno de x por la diferencial de x sobre 1 menos el seno cuadrado de 2x. Y aquí vamos a aplicar la siguiente identidad trigonométrica. Esta. Donde 1 menos el seno cuadrado de cualquier ángulo es el coseno elevado al cuadrado de cualquier ángulo. ¿Por qué? Porque este que está sumando va a pasar restando. Y finalmente nos queda como coseno elevado al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1 menos el seno elevado al cuadrado del mismo ángulo. Entonces vamos a reinscribir nuestra integral. Entonces nos va a quedar así. Aunque no sé por qué estoy diciendo reinscribir, sería reescribir, ¿no? Entonces, reescribiendo nuestra integral, nos queda así. Y vamos a aplicar... Bueno, no vamos a aplicar nada en sí, sino vamos a separar esta integral en dos. Entonces, la primera integral nos queda como la diferencial de x sobre el coseno elevado al cuadrado de 2x, menos el seno de 2x por la diferencial de x sobre el coseno de el seno cuadrado de 2x. Esta más bien es una integral casi inmediata, simplemente hay que aplicar una identidad trigonométrica y aquí también.
Entonces, vamos a escribir las identidades trigonométricas. Entonces, vamos a escribir aquí nuestra integral, aquí en el cuadrito verde. Entonces, 1 sobre el coseno elevado al cuadrado de 2x podría escribirse como la secante al cuadrado del mismo ángulo. ¿Por qué? Porque 1 sobre el coseno de cualquier ángulo es igual a la secante del mismo ángulo. O también se podría llamar como ángulo teta, ¿no? Entonces, aquí como tenemos coseno elevado al cuadrado, vamos a poner aquí. Entonces, también va a ser aquí elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, tendríamos la integral de secante elevado al cuadrado en el mismo ángulo que tenemos aquí, que es 2, ¿no? Entonces vamos a seguir con la otra integral. Miren, esta integral la podemos hacer de dos formas distintas. Y en esta ocasión vamos a llegar al mismo resultado. La primera forma sería llamar a u como el coseno cuadrado del ángulo 2x. ¿Por qué? Porque su derivada nos va a dar como el menos seno menos, sería menos 2 por el seno del mismo ángulo, que es 2x. Bueno, aquí no va elevado al cuadrado, aquí no. Solamente va a ir coseno solito, ¿ok? Así. Y simplemente aquí despejaríamos al menos 2. Está multiplicando, va a pasar dividiendo, menos 2. Y aquí se podía aplicar, bueno, u elevado al cuadrado. Lo vamos a subir, sería u a la menos 2. Entonces, esa sería una forma. La otra forma sería aplicar una identidad trigonométrica, donde tenemos coseno elevado al cuadrado, pero también se puede escribir como coseno de 2x por coseno de 2x, es lo mismo. Vamos a aplicar una identidad trigonométrica, donde el seno de 2x sobre el coseno de 2x nos daría tangente de A. Y nos quedaría 1 sobre coseno de A, donde sería secante. Y secante de A por tangente de A lo vamos a dejar así, y esa multiplicación forma una integral inmediata, la cual sería secante de A, que en este caso sería 2x. Vamos a hacerlo de las dos formas, porque creo que los enredé mucho. Entonces, vamos a escribir como les dije, primero en u, ¿no? Entonces, vamos a reconstruir nuestra integral. Menos, habíamos dicho que la diferencial de u va a estar entre 2, ¿no? Menos la diferencial de u sobre 2. ¿Y quién es u? U era coseno de 2x. Entonces lo vamos a subir. Menos 2. Entonces, reescribiendo más bien, vamos a resolver esta integral. La integral de secante elevado al cuadrado del ángulo 2x, tenemos que es la tangente del mismo ángulo, siempre y cuando la derivada nos dé lo que está afuera. Aquí se me olvidó poner la diferencial de x. Entonces, finalmente la integral nos daría como 1/2 de la tangente del mismo ángulo, que es 2x. Aquí, menos por menos da más. Y 1/2, que es una constante, va a quedar fuera. Entonces también tenemos 1/2. U a la menos 2 lo vamos a integrar, Entonces sería u a la menos 1 menos 1. Y aquí, como una variable no puede quedar con el signo, con el exponente con signo negativo, va a estar abajo, ¿no? Aquí cometí un error. No hay ningún error. Entonces,
1 sobre u. U era coseno de 2x. Entonces, coseno de 2x más la constante de integración. Pero normalmente no se debe dejar el resultado de una función trigonométrica, no se puede dejar abajo. Entonces, vamos a buscar una identidad para que esa identidad quede en el numerador. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que aquí. Tenemos 1 sobre el coseno del ángulo A. Entonces, va a ser secante del ángulo A. Entonces, tenemos 1/2 de tangente de 2x más 1/2 de la secante de 2x más la constante de integración. Este sería nuestro resultado. Ahora, de la otra forma de la que les platiqué, sería igual aquí la primera integral, que es secante elevado al cuadrado, queda lo mismo. Entonces, 1/2 de tangente de 2x más, ok. En nuestra fórmula, habíamos dicho que la integral nos iba a quedar como secante del ángulo 2x por la tangente del ángulo 2x. Esa es una integral inmediata, la cual tenemos la fórmula que es la secante del mismo ángulo, siempre y cuando la derivada nos dé la diferencial de x, o lo que está multiplicando a la función trigonométrica. Entonces, nos va a quedar 1/2, nuestra integral inmediata, o la fórmula nos dice que es la secante de 2x. Y así, queda exactamente el mismo resultado. Entonces, así queda resuelta nuestra integral de esta forma por racionalización y esta otra forma por aplicar un poco más de identidades trigonométricas. Lo curioso es que nos quedan dos resultados distintos. Pero eso no quita el hecho de que esté incorrecto, ¿no? Porque hicimos los pasos correctamente, aplicamos identidades. Pero bueno, estas son las dos formas de resolver esta integral.